Hola, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy quiero hablarte de la cultura de la incredulidad. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Dios. Gracias porque tú estás aquí con nosotros. Solamente quiero pedirte humildemente, Dios, que tú hables a nuestras vidas. Te necesitamos, oh Dios. Ven y enséñanos cuál cultura debo yo de seguir. La cultura del reino o la cultura de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es cultura? Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales, intelectuales y espirituales. Pareciera que se está hablando de una persona tripartita, en cuerpo, alma y espíritu. En un grupo social transitorio de boca en boca, oralmente, de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, incluye lenguaje, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Según las estadísticas proporcionadas por el periódico financiero, estas son las culturas más sobresalientes a nivel mundial. Primer lugar, Italia, en moda y tendencia. Segundo lugar, Francia, en modernidad, prestigio y tendencias. Tercer lugar, Estados Unidos, modernidad e influencia en el entretenimiento. El concepto de cultura ha variado a lo largo de la historia. En su origen etimológico, la palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. Y como resultado de la transmisión de la cultura ha sido oral y cada quien impone su propia perversión. Incredulidad. Imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado y consensado por la mayoría. ¿Cómo actúa la cultura en nuestras vidas? ¿La cultura realmente será la garantía de nuestra supervivencia y la adaptación? De ser así, ¿a dónde nos llevaría? ¿Habrá influencia de la cultura en nuestras vidas? Mencionaremos algunos ejemplos de cómo la cultura ha influenciado sutilmente en nuestras vidas. Primera influencia, el pueblo de Israel, que vivió en Egipto 400 años, donde pudieron ellos haber aprendido ciencia, artes y comercio. La religión, dentro de esta cultura, existía un gran abismo entre los egipcios y los israelitas, ya que los egipcios eran politeístas y los israelitas eran monoteístas. Pero ¿cómo pudo haber influenciado esta cultura de incredulidad? Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses, trayendo la misma cultura de los egipcios, dioses en plural, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón era el intérprete que Dios utilizó para que Moisés hablara con el faraón, y él estaba en este momento siendo el mediador, siendo él el ejecutor para apartar los arcillos de oro que estaban en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y se los trajera a él. En el versículo 3, entonces todo el pueblo, había una gran influencia de la cultura egipcia en el pueblo de Israel.
donde todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Tengamos en cuenta de cómo nuestros malos deseos y nuestras concupiscencias nos llevan a despojarnos de la bendición que habíamos recibido. Cuando Israel salió de Egipto, los egipcios le entregaron a Israel oro y le entregaron materiales y le entregaron comida para que ellos se fueran. Y después no nos damos cuenta de qué forma se nos va el dinero y nuestros propios recursos. En el versículo 4, y él los tomó de las manos de ellos. No cabe duda que Aarón estaba siendo copartícipe de lo que el pueblo estaba pidiendo. Y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel. Imagínense que todos, una vez que ya se haya entregado ese ídolo, todos dijeron, Israel, estos son tus dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. ¡Qué blasfemia! En ese momento los israelitas estaban diciendo, donde se impone la incredulidad al tener presente la cultura de incredulidad. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Prontamente se apartaron del camino. El pueblo de Israel vio grandes milagros, vio grandes prodigios. Después de ver 10 plagas en los cuales ninguna de ellas les tocó, después de ver cómo el mar se abría en dos y ellos pasaban, de haber sido librados del ejército de Egipto, llega un momento donde ellos se apartan, ellos hacen blasfemia contra Dios y se han imposibilitado a creer algo en que ellos no puedan ver. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y lo declararon con su boca. En lugar de haber declarado, Dios, tú me sacaste de la tierra de Egipto, ellos regresaron nuevamente a declararlo con su boca. Nuestros dioses nos han sacado de la tierra de Egipto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El que cree rompe con la cultura de la incredulidad. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Gracias a Dios. Versículo 9. Dijo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. La cultura de incredulidad nos lleva a una dura cerviz. Y dura cerviz significa ser terco, ser obstinado, denota ser distante, arrogante o incluso pomposo. Segunda influencia. Primera de Reyes 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón,
a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, Edom, Sidón y Eteas, gentes a las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas. Lo que Dios había pedido a Salomón que él no hiciera, lo estaba haciendo. Y lo más triste es que en este versículo vemos que no solamente está desobedeciendo lo que Dios le está pidiendo a Salomón, sino que Salomón ama el hacerlo. Y así lo vemos, Salomón amó. Ni ellas se lleguen a vosotros, porque ciertamente harás inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Nuevamente aquí lo vemos, dioses. En el caso de Salomón, él era un niño amado. Él conocía perfectamente quién era Dios porque su papá lo había instruido. Pero sus pasiones y sus malos deseos lo llevaron a cometer actos deplorables, aceptando y rindiendo culto a otros dioses, aceptando y adoptando una cultura de incredulidad. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiere a los dioses ajenos, mas él no guardó lo que Jehová le había dicho. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Tercera influencia de esta cultura de incredulidad. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, en el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, aquí estamos hablando de una persona no que estaba ajena a Jesús, no que estaba ajena a los discípulos, sino que estaba junto de ellos. Llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y les dijo: si no viere yo en sus manos la señal de sus clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiese mi mano en el costado, no creeré. Cultura de incredulidad. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y luego se dirigió a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Qué fuerte que nosotros le permitamos a nuestro cerebro dominar nuestras acciones y que imponga la perversión en todo. Cultura de incredulidad. Dios nos dice en este día, en 1 de Juan, capítulo 2, en el versículo 15, no améis al mundo, es como una cultura temporal, ni las cosas que están en el mundo, lo que es la lengua, el proceso, el modo de vida, las costumbres, las tradiciones, los ámbitos, los valores, los patrones, las herramientas, los conocimientos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, lo que es la moda y las tendencias y los deseos de los ojos, modernidad e influencia en el entretenimiento y la vanagloria de la vida, modernidad y prestigio, no provienen del Padre, sino del mundo. La advertencia es: el mundo pasa y sus deseos. Lo que para el hombre el día de hoy está bien, para el día de mañana ya está mal. Cambiante, inestable, inseguro, incierto.
pero el que hace la voluntad perfecta de Dios permanece para siempre. Lo que nosotros vemos que en este mundo todo cambia. Hoy son unas cosas, mañana son otras cosas. Lo que hoy veíamos que estaba bien, mañana va a estar mal. Veamos cómo se está comportando el mundo en estos días. Pero su palabra dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y lo ha dejado por escrito. Nada cambia, nada ha cambiado, nada está cambiando y nada cambiará. Todo lo que Él ha dicho, así va a ser. Y su palabra dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hemos visto que la Biblia no guarda silencio con relación a la cultura. Primero, en alguna medida, Dios permitió que se diera la cultura. En segundo lugar, Dios nos hace responsables de la mayordomía cultural. Mayordomía significa administrar correctamente la casa. Nosotros somos mayordomos, no nos dejamos influenciar por la cultura, sino que nosotros somos los que debemos influenciar a este mundo cambiante, a este mundo inestable. A esto Dios nos ha traído. En tercer lugar, no debemos de temer a la cultura que nos rodea. Debemos luchar por contribuir a ella a través de la creatividad que Dios nos ha dado. Y cuarta, debemos de practicar discernimiento mientras vivimos dentro de la cultura. Se han presentado 3 ejemplos muy claros de cómo la cultura de la incredulidad ha trabajado a través de los años, a través de los siglos y a través de las culturas. Desde el principio con Israel, en segundo lugar con el rey Salomón y en tercer lugar como Tomás, llamado el Dídimo. Al igual que ellos, nosotros nos enfrentamos a culturas donde tenemos que ver las cosas, si no, no lo voy a creer. Si no lo veo, no lo creo. En Dios así no son las cosas. Su palabra nos invita a que no solamente busquemos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son momentáneas, pero las cosas que no se ven son eternas. Debemos estar agradecidos con Dios, porque Él en su palabra nos está mostrando qué es lo que nosotros tenemos que estar creyendo. Si nosotros creemos en esta cultura de incredulidad, nuestro fin es fin de muerte, es el infierno. Pero si nosotros creemos en lo que no se ve, yo creo que tú veniste y moriste por mí en la cruz del Calvario. Estoy consciente de que me ha llenado de ideas esta cultura de incredulidad. Yo la saco de mi mente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo creo en tu palabra. Yo creo en lo que tú tienes para mí. Yo lo creo. Creo en ti, Señor, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Estoy seguro que Dios te habló el día de hoy. Quiero invitarte a que nos sigas en las redes sociales. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros.